Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentarles la determinación experimental del coeficiente conductivo de un alambre galvanizado. Mi equipo está conformado por Claudia Mariana, Carla Dávalos, María de Jesús Becerra, Cristian Uriel, Christopher Ravila, Raúl Carrillo Moreno y su servidora Jimena Aranda Vaca. Sí. Bueno, nuestro objetivo principal de este proyecto es estimar el coeficiente conductivo de un alambre galvanizado de acero. Para ello utilizamos el modelo del libro Holman del sólido semi-infinito, utilizando una conducción de calor en estado transitorio. Este experimento se basa en el flujo de calor transitorio de un sólido semi-infinito. Toda esta información proviene del libro de texto de transferencia de calor de Holman de la 8ª edición. Para comenzar, consideramos un sólido semi-infinito como el visto en esta figura, en la cual el flujo de calor en la punto cero se define como Q sub 0 igual al coeficiente conductivo por el área transversal por el diferencial de la temperatura respecto a la posición, evaluado en la posición inicial. A continuación, si la temperatura en la superficie se eleva de forma súbita hasta una temperatura distinta a la inicial, digamos T sub 0, y se mantiene constante, es posible determinar cómo se distribuye la temperatura dentro del sólido en función del tiempo. Esta distribución está dada por la función T, la cual está representada en función de la posición y de la temperatura. Esta variación temporal y espacial de la temperatura está gobernada por la siguiente ecuación diferencial, la cual es la ecuación número 1, la cual es la segunda derivada de la temperatura respecto a la segunda derivada de la posición, igual a 1 sobre el coeficiente difusivo por el diferencial de temperatura sobre el tiempo. Se consideran las siguientes condiciones iniciales en las que a un tiempo inicial la temperatura tomará el valor de la temperatura inicial del objeto, y a un tiempo suficiente o mayor a 0, la temperatura en el punto inicial será la temperatura del objeto en el tiempo mayor a 0. Este problema se puede resolver mediante la técnica de transformada de Laplace, en la cual la solución es determinada como la división de la temperatura en función del espacio y del tiempo multiplicada por la temperatura inicial sobre la temperatura del punto calentante sobre la temperatura inicial menos la temperatura del punto calentante, igualado a la función de error de Gauss, la cual el argumento es la posición sobre 2 veces el coeficiente difusivo por el tiempo, la raíz cuadrada. Aparece el término de la función de Gauss, el cual describe cómo se propaga la onda de calor en el sólido. Y en este problema, donde consideramos que el extremo o la posición x igual a 0 es expuesto súbitamente a un cambio de temperatura, a una temperatura distinta a la inicial pero constante, se utiliza la función complementaria de la función de error de Gauss, teniendo la ecuación número 3. Bueno, dentro de nuestras consideraciones del sistema experimental, pues es un estado transitorio, no estamos considerando las pérdidas por convección, radiación o pérdidas laterales, y la transferencia de masa es de manera unidimensional, o sea, ocurre en una sola dirección. En este experimento vamos a evaluar un punto específico, vamos a evaluar la temperatura en un punto específico de nuestro sólido. Esta es nuestra ecuación ya despejada, nuestra ecuación anterior despejada, para poner la temperatura en función de la posición y del tiempo. Aquí estamos haciendo una evaluación tomando en cuenta que x es igual a los 10 centímetros, que va a ser nuestro punto de medición. Y esto nos da como resultado esta ecuación de aquí, la ecuación 5. Esta ecuación describe la temperatura de un punto específico en un sólido. Aquí estamos utilizando un modelo de sólido semi-infinito, como se mencionó anteriormente, donde un expuesto está súbitamente expuesto a una temperatura constante, pero distinta a la inicial. Para despejar el valor de alfa, nosotros utilizamos un método numérico por ajuste de mínimos cuadrados no lineal mediante la función GRC. Esta función es del software Excel y es un algoritmo de optimización no lineal que utiliza un complemento solver en donde podemos resolver la ecuación anterior. Una vez estimado el valor de alfa,
ahora sí estimamos el valor del coeficiente conductivo K mediante la relación de alfa multiplicado por el CP por la densidad. Las propiedades térmicas del alambre galvanizado es que consiste en un núcleo de acero normalmente entre 0.5 y 1% de acero al carbono recubierto con una capa protectora de zinc mediante un proceso de galvanización. Este recubrimiento se aplica para proporcionar resistencia a la corrosión mientras se mantienen las propiedades mecánicas y térmicas del acero. El acero presenta un rango de conductividad térmica de entre 43 y 53 watts sobre metro por grado centígrado. En este experimento se tomará una medida aritmética de estos valores, tal que considera que el coeficiente de conductividad será igual a 48 watts sobre metro por grado centígrado. Asimismo, el acero presenta un rango de difusividad de entre 1.474 a 1.72 E a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. En este experimento se tomó una medida aritmética de estos valores, tal que se considera alfa con el valor de 1.30 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Estamos midiendo el alambre en este punto. Es un alambre de acero galvanizado de 60 centímetros de largo y procederemos a colocar la marca a los 10 centímetros, que va a ser el punto de medición. Ya está marcado y ahorita procederemos a... Se está utilizando una placa calefactora para calentar el agua y se está monitoreando la temperatura para cuando llegue al punto de medición. Vamos a sumergir el sólido súbitamente en la solución de agua hirviendo. Y vamos a monitorear la lectura cada 30 segundos. La temperatura en el extremo del alambre no cambia. Ya lo he hecho. 35. La de... Creo que sería pues... Es igual, no sé. Porque dijiste el segundo. 34, 35. Como se puede ver, hay turbidez en la experimentación. Utilizando el programa Excel registramos nuestros datos del sistema. Aquí está la densidad del acero galvanizado, la capacidad calorífica, el punto de medición al que tomamos los datos, el cual fue de 0.10 centímetros, 10 centímetros o 0.10 metros, la temperatura del ambiente, la cual fue registrada en 25 grados centígrados, la presión atmosférica, la cual fue de 760 miligramos de mercurio o la presión de Guadalajara, la temperatura inicial del alambre, la cual fue registrada en 25 grados, la temperatura del extremo opuesto al extremo que estaba en contacto con el agua hirviendo, la cual se mantuvo constante de 25 grados, y por último la temperatura en el extremo caliente, la cual fue la temperatura de ebullición de agua a 94 grados Y centígrados. bueno, también aquí en este Excel recopilamos nuestros datos experimentales. Hicimos en total 4 corridas de 30 segundos cada una, en donde en el tiempo cero nuestra temperatura inicial fue de 25, después a los 30 segundos fue de 34, a los 60 segundos de 35, a los 90 segundos de 38 y por último a los 120 segundos fue de 44. Utilizando los datos experimentales determinamos nuestro perfil de temperatura experimental, la cual se ve aquí una tendencia no lineal y pues un poco exponencial. Y de igual manera se graficó la temperatura experimental contra la temperatura predicha por un modelo teórico, la cual se puede observar que, aunque no está tan alejado, sí varía bastante.
Para esto se calculó la temperatura predicha por el modelo teórico utilizando un valor de difusividad térmica de 1.30 por 10 a la menos 5, la cual ya habíamos explicado previamente, característica del acero, y estas fueron las temperaturas predichas por nuestro modelo experimental. Los residuos, los cuales son la diferencia entre las temperaturas experimentales y las temperaturas predichas del modelo teórico, fueron estos resultados, y de igual manera se calculó la suma de cuadrados de los residuos. A continuación les vamos a explicar el método numérico de ajuste por mínimos cuadrados con el cual estimamos el coeficiente difusivo y posteriormente el coeficiente conductivo. Primeramente, para realizar este método es necesario calcular los residuos, los cuales, como mencioné anteriormente, la diferencia entre la temperatura experimental y la temperatura predicha por el modelo matemático, la cual anteriormente se mencionó que se iba a utilizar esta ecuación. Una vez que calculamos los residuos, calculamos la suma de cuadrados y ahora preparamos nuestras tablas de datos. Esta tabla sirve para comparar los valores experimentales a los teóricos. Vamos a ir a datos, posteriormente a la función solver. Seleccionaremos la celda objetivo, la cual queremos que su valor se minimice al máximo. En este caso, la celda que corresponde a la suma de cuadrados de los residuos. Seleccionamos el mínimo. Seleccionamos las celdas que se van a cambiar o ajustar para que la celda objetivo sea la mínima posible, y estos serán los valores que se estimarán, el coeficiente conductivo. Y posteriormente aplicamos los parámetros previamente mencionados en el documento, los cuales son para evitar errores de redondeo y mejorar la precisión del modelo matemático. Ahora procedemos a darle en resolver. Automáticamente el programa nos indica que se ha alcanzado una convergencia, damos en aceptar, y en este caso nuestra estimación del coeficiente difusivo de transferencia de calor bajo estas condiciones experimentales y estos datos experimentales es un valor de 3.71 por 10 a la menos 5. Aquí se puede ver la comparación con el valor que habíamos tomado de referencia de los libros o de la teoría. Asimismo, utilizando la fórmula del coeficiente conductivo, se estima el coeficiente conductivo de nuestra experimentación, el cual da un resultado de 139.66. Como se puede ver, comparándolo con el valor teórico, es casi 2 veces mayor que el valor teórico. Y aquí está nuestro perfil de temperatura experimental ajustado al modelo matemático. A partir del siguiente ajuste a la ecuación de conducción para un sólido semiinfinito, podemos estimar una difusividad térmica de 3.71 por 10 a la 5 metros cuadrados sobre segundo, con lo cual pudimos obtener una conductividad de 139.66 watts sobre metro por grado centígrado. Este valor de K es aproximadamente 1.91 veces mayor al reportado en la literatura. Aunque el modelo matemático sí logró el ajuste adecuadamente a las temperaturas experimentales, tenemos diversas causas por lo cual pudimos obtener esta variación, que puede ser el ruido al momento de tomar las mediciones de la temperatura, especialmente porque el modelo que utilizamos fue muy sensible al gradiente térmico, las pérdidas de calor por convección, radiación o transferencia hacia el soporte. Y también pudimos haber tenido variaciones en la superficie al instante de hacer el choque térmico con el agua. Y todo esto nos afecta a nuestro perfil de temperaturas. Y bueno, como conclusión, tenemos que el estudio permitió estimar el comportamiento térmico del alambre de acero galvanizado mediante un modelo de conducción para un sólido semiinfinito. El ajuste no lineal por el método de mínimos cuadrados mostró una buena relación entre los valores experimentales y las predicciones teóricas, lo que confirma la validez del modelo aplicado para describir la evolución temporal de la temperatura en el punto de medición. A partir del ajuste se tuvo una difusividad térmica de 3.71 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo y una conductividad térmica de 139.66 watts sobre metro Kelvin. Aunque este valor es mucho mayor que el reportado en la literatura, la diferencia puede explicarse por factores experimentales como la pérdida de calor, la variación de la temperatura superficial, el ruido de la medición y la sensibilidad del modelo al gradiente térmico.
Esos elementos influyen en las estimaciones de los parámetros, pero no impiden que el modelo reproduzca adecuadamente las tendencias observadas en los datos. En general, el experimento permite una mejor comprensión del proceso de conducción transitoria y enfatiza la importancia de controlar las condiciones experimentales y utilizar métodos de ajuste adecuados para estimar las propiedades térmicas de los materiales. Bueno, y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Ya.